a Mateo Rossi, que ha estado participando de algunas reuniones en los últimos días y han definido algunas cuestiones a futuro. De esto vamos a hablar justamente con el precandidato a intendente por el Frente Renovador. Está Mateo Rossi con nosotros. Mateo, buen día y gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea, y una vez más, gracias a vos por la invitación. Mateo, bueno, una vez más han estado realizando reuniones en la región, contacto con dirigentes, organización del trabajo. Contanos, ¿por dónde ha pasado esta actividad? Correcto, el pasado jueves hemos sido invitados a celebrar el natalicio de Eva Perón en la ciudad de Los Toldos. La invitación nos la cursó el propio intendente de dicha localidad, Javier Miñaki. Presenció el acto nuestro candidato a presidente de la Nación, el diputado nacional Sergio Massa, junto al gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Realmente, Andrea, créeme que en lo personal ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Hemos tenido la posibilidad de conversar con Sergio, de conversar con José Manuel, con diversos y múltiples dirigentes del espacio que conduce Massa, del Frente Renovador. Luego participamos de un pequeño ágape en la propia municipalidad de General Viamonte y por la tarde, aproximadamente a las 15 horas, y siendo este uno de los aspectos productivos del viaje, participamos de una reunión de la Mesa Provincial de la Cuarta Sección Electoral. Esa reunión la llevó a cabo, la lideró el diputado nacional Felipe Solá. A su lado se encontraban la senadora provincial Malena Baró, la diputada provincial Valeria Arata, ambas de la localidad de Junín, y el diputado Guillermo Britos de la localidad de Chivilcoy. Entre múltiples dirigentes, concejales, intendentes, caso de Javier Miñaki, precandidatos a intendente de la cuarta sección electoral. Aproximadamente éramos unos 19 distritos, donde con muchísima pluralidad, con muchísima libertad de expresión, pero no con menos compromiso, con debate, se fijaron algunas pautas de cara a las elecciones primarias del próximo 9 de agosto del 2015. Pautas que tienen que ver con la forma de trabajar, con por dónde pasan concretamente. Las pautas pasan concretamente por tratar de evitar las elecciones primarias en aquellos distritos en donde esto sea posible, respetar absolutamente la libre participación de 2 o más candidatos en un distrito dentro del Frente Renovador, siempre y cuando esa elección interna no deje heridos, no perjudique al espacio, esto es, no perjudique a la construcción política de Sergio Massa. Consideramos que es potable participar, que es digno competir, pero con reglas claras. Se trató puntualmente un tema y tiene que ver con lo siguiente, Andrea. Todo aquel dirigente que persiga, detrás de su participación en este espacio, la satisfacción de sus propios intereses personales o que persiga ocupar algún cargo, el Frente lo va a expulsar naturalmente. Lo que se está pretendiendo a través de esta construcción política es la conformación de un proyecto colectivo que tienda a resolverle los problemas a la gente. Por eso, en lo personal me ha tocado hacer uso de la palabra en 2 oportunidades en esa importante reunión. Yo lamento que no se hayan encontrado presente en la misma ni el precandidato Roberto Centeno ni ninguno de sus dirigentes, porque hubiese sido un ámbito interesante desde lo político para poder conversar, ajustar algunos detalles o pulir algunas reglas de juego de cara a las elecciones primarias. Otros distritos sí han tenido la posibilidad afortunada de que las 2 líneas se encuentren presentes, lo han debatido con mucho respeto, sin confrontación, con mucha educación, porque el mensaje es claro, el mensaje es Sergio Massa presidente. Bueno, es un tema en particular el de Pehuajó porque hay doble línea del Frente Renovador y a simple vista no hay posibilidades de que se llegue de otra manera. Digo, no sé si existe la posibilidad, hoy por hoy creería que no,
de que se pueda lograr esa unificación del Frente Renovador como para seguir este lineamiento, uno de los centrales. Ante tus exposiciones, ante el conocimiento de la situación que se estaba viviendo aquí en Pehuajó, ¿cuál fue la respuesta? Llamó poderosamente la atención que no estuviesen presentes. De hecho, el propio diputado nacional Felipe Solá me lo consultó, pero yo no pude dar la respuesta, Andrea. Lamentablemente no estuvieron. La localidad de de Los Toldos es una localidad muy cercana. Sí estuvieron algunos dirigentes del espacio para la foto, pero en la reunión de la tarde, que fue una reunión clave, importante, para la construcción, insisto, de un proyecto colectivo, no la presenciaron. Y realmente hubiese sido una oportunidad más que interesante para debatir, para poder fijar pautas. Yo no digo para llegar a un acuerdo, Probablemente esto no sea posible, Andrea, pero no por una cuestión caprichosa, ni mucho menos por una cuestión de vanidad. Yo creo que el acuerdo entre la otra línea del Frente Renovador y la nuestra no es posible porque vivimos, pensamos y sentimos la política de manera muy distinta. Este espacio o esta línea del Frente Renovador que me toca conducir es una línea que se caracteriza por su trabajo constante, permanente, ininterrumpido, por su militancia, por su convicción, por el armado de equipos, por la elaboración de propuestas, de proyectos, por caminar los barrios, por caminar las localidades que conforman el partido, por tocarle el timbre al vecino y a la vecina para preguntarle qué le pasa. Es el propio precandidato, en este caso soy yo, el que está al mando de todo esto, el que está al frente, el que camina a la par de sus compañeros y de sus compañeras. Este trabajo que hemos realizado puede no gustar, Andrea, puede no alcanzar el día de mañana los votos, pero lo que no se puede es negarlo. Entonces, no es que uno no llegue a un acuerdo político porque tiene un capricho. No, para llegar a un acuerdo electoral realmente tiene que haber puntos de partida compatibles o medianamente similares en donde nosotros no solo no los advertimos. En alguna oportunidad escuché decir que yo había sido un anticipado, que no había respetado los tiempos políticos. Escucho decir que había apresurado mi carrera o mi lanzamiento y realmente la guitarrita de que todavía falta para el acto de la elección y de que es prematuro y de que no es tiempo, en lo personal considero que ya está agotada porque falta muy poco para el cierre de listas y muy poco para que el ciudadano común pueda emitir su voto. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, Andrés, se acerca a esto, queda claro cuáles son los objetivos que persigue un grupo y cuáles son los objetivos que persigue el otro. Yo a veces veo, y lo digo con mucha humildad, como si fuesen reacciones espasmódicas y no por convicción. Y muchas veces no es casual que aparezcan 2 o 3 fotos de un dirigente que tampoco se ha proclamado candidato a nada, caminando los barrios. Lo lindo y lo interesante sería que el candidato sea el que camine la calle. Porque lo que se vota en esta elección, Andrea, es un proyecto político, es una renovación de autoridades ejecutivas, no es una elección legislativa. Es importante que quienes conducimos, quienes somos los dirigentes o los referentes de un espacio estemos en contacto directo con la gente y no hagamos política solo en los ratos libres. Uh-huh. ¿Hubo alguna respuesta por parte de los dirigentes que estaban presentes, de Felipe Solá, por ejemplo, que fue quien consultó por la ausencia de la otra línea, o simplemente fue la pregunta, la respuesta y el silencio? En ese orden, la pregunta, la respuesta y el silencio. Bien. Mateo, decíamos, más allá de estas reuniones importantes en las que están participando a nivel regional, también hay un trabajo que se está haciendo y un lineamiento de lo que tiene que ver con la propuesta general que se va a estar presentando. ¿Hay novedades en ese sentido? Porque ya hay al menos algunos ejes planteados. Así es, Andrea. Nosotros siempre pensamos esta construcción no solo desde la militancia, desde la dirigencia, sino de su contenido. Nos parece importante y respetuoso para la sociedad de Pehuajó transmitirle con anterioridad cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros proyectos y, en la medida de lo posible, quiénes van a ser los hombres y las mujeres que van a ejecutar esas ideas y esos proyectos si eventualmente nos toca algún día gobernar esta ciudad. Hemos ya dado a conocer públicamente cuál es nuestra plataforma en la política deportiva aquí en esta radio. Hicimos lo mismo en materia de educación en una radio de la localidad de Pehuajó también, y si
hoy me permitís, me gustaría darte a conocer cuáles son nuestras propuestas para un tema que creo nos incumbe a todos los ciudadanos de este país, de nuestra provincia e incluso de nuestra propia localidad, que es el tema de la seguridad, Andrea. Bien. ¿Cuáles son las propuestas que tienen en materia de seguridad que es tan importante? En primer lugar, si me dejás manifestar que quien me está asesorando, quien me está apoyando técnicamente en este proyecto, en esta área de gobierno, es Adrián Toledo, y también contamos con algunos colaboradores que por razones obvias no voy a poder nombrar. Lamentablemente, las presiones, si bien generan este tipo de situaciones, no impiden la participación y el compromiso ciudadano. Al contrario, Andrea, créeme que lo motivan. Lo primero que me parece apropiado es, de modo muy sintético, definir cuál es el accionar de la fuerza policial, al menos en nuestra localidad. Ahí abriríamos 3 puntos. El primer punto es aquel vinculado con la anterioridad a la comisión del delito. Esto es la prevención del mismo. Aquí va a intervenir nuestra policía comunal ubicada en la calle del Valle. Es un ente descentralizado y su responsabilidad le cabe exclusivamente al intendente municipal. En un segundo aspecto tenemos el eje de durante la comisión del delito, ¿sí? Ahí va a intervenir la departamental ubicada en la calle Rivarola. Este es un ente descentralizado. La responsabilidad es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En un tercer lugar tendremos luego de la comisión del delito, ¿sí? Ahí va a intervenir la departamental de investigaciones ubicada en la calle Gutiérrez. También este es un ente descentralizado. Y la responsabilidad, al igual que el anterior, le corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, punto número 1 sería antes de la comisión del delito. Aquí va a participar la policía comunal, que es un ente que depende del municipio, es decir, el responsable político es el propio intendente. Luego, durante la comisión del delito, interviene la departamental, es un ente que depende de la provincia de Buenos Aires. Y, en tercer lugar, para resumir, que es luego de la comisión del delito, va a intervenir la departamental de investigaciones, que también depende de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué manera va a intervenir cada una de las fuerzas? Digo, en la parte antes de la comisión del delito, en la prevención. ¿Cómo es la idea de que trabaje la policía? Justamente ese es el punto que voy a abordar, porque considero que si algún día me toca gobernar la ciudad de Pehuajó, seré como intendente el responsable de esta fuerza, es decir, de la policía comunal. Son 3 las propuestas que yo te voy a desarrollar de modo muy sintético y simple. Lo primero que voy a hacer, si soy intendente de Pehuajó, es reestructurar a la policía comunal. ¿Por qué, Andrea? Porque debemos reordenar, debemos potenciar y distribuir el personal policial en lugares estratégicos de nuestra ciudad. Para ello, concretamente propongo la creación de lo que hemos denominado en mi equipo técnico puestos de acercamiento comunitario. Repito, puestos de acercamiento comunitario. ¿Para qué? Para que ante un hecho de inseguridad los ciudadanos puedan tener un contacto inmediato con la policía sin necesidad de trasladarse a la comisaría local. ¿Cómo los vamos a distribuir y dónde van a estar ubicados estos puestos de acercamientos comunitarios? La central, por lógica, va a funcionar en la calle del Valle, ¿sí? En la propia comisaría. Luego, para que nos ubiquemos, en la intersección de las 4 avenidas principales de la ciudad, o sea, Sastre, Balcarce, Juan Domingo Perón y Labardén, va a haber un puesto. Para que la gente se lo imagine, puede ser una garita, puede ser una casilla, ¿sí? No va a requerir de una inversión del Estado importante en recursos. Por ejemplo, nos parece mucho más productivo, en vez de gastar 16 millones de pesos remodelando el Cine Zurro, invertir en la conformación de estos puestos de acercamiento comunitario, porque estamos, en definitiva, atacando una problemática de fondo y que sí le mejora la calidad de vida a la gente, y no a una partecita de la gente. Bien. A su vez, luego,
tenemos pensado, imagínate en tu cabeza, expandir estos puestos. Repito, central, la comisaría local, un puesto en cada intersección de nuestras avenidas principales y luego, ubicados estratégicamente, un puesto que en la medida de sus posibilidades territoriales abarque 3 barrios. Por ejemplo, si lo ubicamos o lo instalamos en el centro ciclista o en su zona aledaña, nos va a permitir que ese puesto pueda atender las necesidades frente a hechos delictivos de el barrio Fonavi 2, del barrio Los Robles y del barrio Uocra, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Quiénes van a atender estos puestos? No necesariamente tiene que haber un comisario en cada uno de ellos. Claro. Digo, tiene que haber personal experimentado. Cada puesto deberá contar con un libro de guardia y encontrarse debidamente equipado e intercomunicados entre sí. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Cuál es el sustento de esta primera medida de gobierno que tomaré en el caso de ser intendente de Pehuajó? La prevención, Andrea. El Estado debe prevenir el delito, no lo debe combatir, no debe ir corriendo atrás de la pelota, tiene que anticiparse. Entonces, la presencia de estas garitas o de estos puestos de acercamiento comunitario, de alguna u otra forma, al delincuente lo va a persuadir, lo va a pensar 2 veces antes de robar una bicicleta, ingresar a un domicilio, ¿sí? Seamos pensantes, tratemos de tener ambiciones políticas para resolverle los problemas de la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto se hace con ideas. Dentro de lo que es la primera medida, esto es la reestructuración de la fuerza, sería la creación de estos puestos de acercamiento comunitario. Objetivo, descentralizar la labor que se desarrolla en la comisaría, poder trasladar estos puntos, como te los expliqué, para que exista un contacto más inmediato del ciudadano de Pehuajó frente a un hecho delictivo. El durante y el después, ¿en qué consiste de la comisión del delito? Digo, decías, hay 3 fases. La primera es la prevención. La segunda corresponde a departamental. ¿Cuál es la acción que debe llevar adelante la departamental ante la comisión de un delito? Justamente esto forma parte del tercer punto. Yo te hice esa introducción de cómo funciona la policía para que la gente o tus oyentes lo entiendan. En lo personal, consideramos que la energía tenía que estar destinada en esta primera cuestión, en la prevención, porque es la responsabilidad política del intendente. Dentro de lo que es la reestructuración, me falta un solo punto, que es potenciar los recursos humanos y logísticos con los que cuenta actualmente la policía. La policía comunal no necesita tener nuevos efectivos policiales, tenemos que reordenarlos, tenemos que potenciar sus recursos humanos y logísticos. ¿Cómo se hace? Simple, desdoblando la presencia policial en un patrullaje, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ir un móvil con 3 efectivos policiales? Tranquilamente puede ir con 2 y los otros 2 o el otro quedarse realizando otra actividad que tienda a la prevención de la comisión de los delitos. No debe haber tanto personal, por ejemplo, en la comisaría local. Hay que reorganizar la fuerza con lo que tenemos, ni siquiera con un aumento presupuestario, ¿sí? Tenemos que recuperar el estatus policial y bregar por el respeto de los tiempos mínimos de ascenso y de permanencia en sus cargos. Esto es, tenemos que tratar de que aquellos efectivos policiales ingresen a la fuerza por vocación, Andrea, y no porque adviertan en la misma una fuente de trabajo. Este es el modelo que está agotado, el modelo que no genera puestos genuinos de trabajo. Entonces esto empieza a desnaturalizarse y vemos el ingreso a la policía como un acceso inmediato a una fuente laboral. ¿Está medianamente claro el primer aspecto? Absolutamente. Yo denomino reestructuración de la fuerza. Esto requiere de voluntad y de decisión política, Andrea. Bien. Segunda propuesta. Nosotros la hemos denominado duración del periodo del comisario. La gestión de un comisario no puede durar más de 2 años. Y yo te voy a dar los fundamentos de esta medida. Primero, porque luego de transcurrido dicho plazo, en cualquier gestión comienza a perderse la autoridad, por múltiples causas. En segundo lugar,
para que el propio comisario pueda obtener un destino mayor de jerarquía, ¿sí? Es decir, motivar al personal policial. En tercer lugar, y es el más importante, para que no se contamine, Andrea, y yo creo que con esta palabra queda más que claro a lo que me estoy refiriendo, que es un problema estructural de la fuerza que tenemos que resolver, pagando los costos políticos que haya que pagar. Estoy dispuesto a hacerlo, porque verdaderamente quiero provocar un cambio. Y la contaminación tiene que ver exclusivamente con la corrupción. Es momento en esta campaña electoral de definiciones, de que la gente sepa cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestras ideas. En un cuarto lugar, ¿por qué tiene que durar 2 años un comisario en su gestión? Para que se renueve la conducción de la dependencia policial. Nuevas ideas, nuevas propuestas, frescura. ¿Considerás que es fácilmente aplicable, más allá de que el proyecto puede estar muy bien elaborado y demás? Hay un sistema policial que está funcionando, hay una costumbre, hoy lo hablábamos por otro tema y decíamos, a veces nos acostumbramos tanto a ver que las cosas funcionan de determinada manera que nos parece que está bien solo por costumbre y es difícil revertirlo. Digo, es un trabajo complejo. Absolutamente complejo, Andrea, pero mira vos, cada día me convenzo más que en política los cambios no se producen naturalmente. Hay que provocarlos, en el buen sentido de la expresión. Y esa provocación solo se produce con participación y compromiso político. Al menos, créeme, que en lo personal, y esta es la expresión del grupo hermoso de hombres y mujeres que me acompañan y que aprovecho para agradecer su militancia, su compromiso, su esfuerzo, su dedicación, créeme que lo hemos intentado. En el peor de los escenarios electorales. Y eso representa para uno un estado de plenitud absoluto. Yo he dicho, quienes me acompañan, estoy transmitiendo cuáles son nuestras propuestas, nuestras ideas, estoy diciéndole claramente a la sociedad de Pehuajó qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con quién o con quiénes lo voy a hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es difícil? Sí, por supuesto, pero hay que tomar el toro por las astas, hay que ponerle el pecho a las balas y hay que provocar estos cambios, hay que comprometerse. Si nos quedamos en casa y nada hacemos, probablemente todo siga igual. Y la idea de nuestro espacio político, insisto una vez más con esto, no es la satisfacción de intereses personales, es la proyección colectiva, tratar de aportarle el 9 de agosto al ciudadano de Pehuajó un proyecto político que represente una verdadera alternativa a lo que hay, una alternativa seria y sustentable. Porque, insisto una vez más, la política no se hace en los ratos libres, esto no son campeonatos cortos. Lo que se está discutiendo en esta historia, en esta coyuntura del país, es los destinos de la nación de los próximos 10 años. El hombre que no esté a la altura de estas circunstancias pagará sus costos. Me falta la tercera propuesta, Andrea, si me permitís. Sí, cómo no. Yo, cuando sea intendente de Pehuajó, si algún día así la urna lo decide, voy a crear una oficina de asistencia a la víctima. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que las víctimas se sientan contenidas frente al padecimiento de un hecho de inseguridad. Como así también, no solo frente al hecho puntualmente dicho, sino con relación a su seguimiento posterior de la investigación penal que eventualmente se puede iniciar. Entonces, el municipio, y sin que esto implique un avasallamiento, ni mucho menos aún un desconocimiento de la división de poderes, debe contener a las víctimas de inseguridad y ofrecerle a los ciudadanos una asistencia posterior. Esta oficina, repito, la de asistencia a la víctima, va a funcionar dentro del Departamento Ejecutivo Municipal y será debidamente reglamentada por el Honorable Consejo Deliberante. Es importante que el intendente acompañe a las víctimas, no solo desde lo verbal, sino desde lo práctico. El delito se consuma en el día en el que es cometido, pero luego existe toda una investigación penal posterior que la víctima desconoce, que se encuentra en una situación de desigualdad, de inferioridad, y que muchas veces se siente mareada por la misma burocracia del Estado. Tenemos que ser un Estado presente y tenemos que acompañar a aquel ciudadano que haya padecido o que haya sido víctima de un delito. Y esto se hace con hombres y con mujeres. Entonces, no es lo mismo
que un intendente municipal le dé este beneficio a su ciudadano, a que debe proteger, sea cual fuese su ideología política, ¿sí? Su procedencia, su raza, su religión. Digo, hagamos un Estado para todos en serio. Entonces, esta oficina de asistencia a la víctima, a mí me parece en los tiempos que corren sumamente importante y viable. Y viable en su creación. Si me permitís resumir, medida número 1, reestructuración de las fuerzas en lo local, en la policía comunal, a través de la creación de estos centros de acercamiento comunitario, potenciar los recursos humanos y logísticos de la propia policía. Punto número 2, duración de la gestión de un comisario, no más de 2 años por los fundamentos que te di. Y punto número 3, creación de esta oficina de asistencia a la víctima. La inseguridad es un hecho o es un flagelo que nos comprende a todos, Andrea, y que nadie sabe cuándo le puede tocar. Entonces, no es justo que aquellos que no lo hayan sufrido o padecido se desinteresen y no se comprometan. Tenemos que tener en cuenta todos los ciudadanos de Pehuajó. Por eso este aspecto me parece más que fundamental y tiene que ver con un problema que lamentablemente nos perjudica y nos afecta a todos. Mateo, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. No, Andrea, muchísimas gracias a vos. Bueno, Mateo Rossi, precandidato a intendente municipal por el Frente Renovador, hablando un poco en primer lugar de lo que ha sido esta importante reunión en la que estuvieron participando, donde se habló fundamentalmente de la participación dentro del Frente Renovador, en la medida de lo posible con listas únicas, siempre pensando en la candidatura de Sergio Massa, pero con la ausencia de la otra línea pehuajense del Frente Renovador.